En este vídeo vamos a explicar en qué consiste el rango de una matriz y los dos métodos que vamos a estudiar para calcular el rango de una matriz. Para ello, antes vamos a repasar unos conceptos que ya los habíamos visto en primero de bachillerato, que era la independencia lineal de vectores. Recordar que en una matriz, las filas de una matriz se pueden asimilar a vectores fila y las columnas de una matriz a vectores columna. Y podemos establecer una analogía entre la dependencia e independencia lineal de vectores y de filas o columnas. Sea una matriz A cualquiera donde vamos a denotar las filas por f_1 para la primera fila, f_2 para la segunda fila y así hasta la fila enésima. Lo mismo con las columnas. La primera columna la llamaremos c_1, la segunda c_2 y así hasta la c_m. Llamamos combinación lineal de filas y o columnas de una matriz a una expresión tal como esta. A multiplicar cada una de las filas por un número real cualquiera y a ese producto sumarlo. De forma abreviada, el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de alfa sui por f sui, donde todos los alfa sui son números reales. Análogamente, para columnas, una combinación lineal de columnas sería una expresión como esta: multiplicar cada una de las columnas por un número real y sumarlas. De forma abreviada, sumatorio desde j igual a 1 hasta j igual a m de b sub j por c sub j, donde todos los b sub j son números reales. Veamos ahora el concepto de linealmente independientes. Decimos que las filas de la matriz A son linealmente independientes si y solo si se verifica que cualquier combinación lineal de las filas de la matriz igualada a la matriz fila nula solo es posible si todos los coeficientes, todos los números, todos los alfas son cero. Y entonces diremos que las filas son linealmente independientes. Análogamente, para las columnas diremos que las columnas son linealmente independientes para cualquier combinación lineal de las columnas igualada a la matriz columna 0 solamente es posible si todos los coeficientes, todas las betas son iguales a 0. Decir que las filas y o columnas son linealmente independientes quiere decir que ninguna de ellas se va a poder escribir como combinación lineal del resto. Es decir, que no podemos escribir una fila en función del resto. Y lo mismo con las columnas. Y diremos que son linealmente dependientes si alguna o alguna de ellas se puede escribir como combinación lineal del resto. Es decir, se pueden poner como en función del resto de filas o el resto de columnas. Veamos un ejemplo. Sea la matriz A por filas 1, menos 1, 2, 2, 1, menos 1, menos 1, 0, 3. Que las hemos denotado fila 1, f_1, f_2 y f_3. Vamos a escribir una combinación lineal cualquiera de las filas. Por lo tanto, será multiplicar la fila 1 por un número, la fila 2 por otro número, la fila 3 por otro número cualquiera y sumarlos. Y esto lo vamos a igualar a la matriz fila nula. Si hacemos eso, vemos que la fila 1, que es la 1 menos 1, 2, la multiplicamos por un número cualquiera alfa sub 1, la fila 2, 2, 1 menos 1 por otro número cualquiera, y la fila 3 menos 1, 0, 3 por otro número cualquiera. Y la suma de estos productos lo igualamos a la matriz nula. Vamos a hacer este primer miembro, que vemos que es el producto de un número real por una matriz y luego la suma de matrices, pues si lo hacemos, vemos que el primer elemento será alfa sub 1 más 2 alfa 2 menos alfa 3, porque multiplicar un número real por una matriz es multiplicar todos los elementos de la matriz por ese número, y sumar matrices es sumar los elementos que ocupan la misma posición. El elemento 2 será menos alfa sub 1 más alfa sub 2 más 0, que sería este otro. Y el tercer elemento sería 2 alfa sub 1 menos alfa sub 2 más 3 alfa sub 3 igualado a 0. Ahora, para que dos matrices sean iguales, los elementos que ocupan las mismas posiciones tienen que ser iguales, de forma que este elemento tiene que ser igual a 0, este otro tiene que ser igual a 0 y este otro tiene que ser igual a 0. Si hacemos esto, obtenemos un sistema de lineal de tres ecuaciones lineales
que si lo resolvemos vemos que la única solución es que alfa 1, alfa 2 y alfa 3 sean 0. Es decir, que todos los coeficientes valen 0 y por lo tanto podemos asegurar que la fila 1, 2 y 3 son linealmente independientes, que era la definición de independencia lineal. Y eso es tanto como decir que ninguna de ellas se va a poder escribir en función de las otras. Veamos otro ejemplo. Sea la matriz A por filas 1, menos 1, 2, 5, menos 2, menos 5, menos 1, 0, 3. Escribimos una combinación cualquiera con las filas y le igualamos a la matriz nula. Si hacemos esto, multiplicamos la primera fila 1 menos 1, 2 por un alfa 1 cualquiera, la segunda fila 5 menos 2 menos 5 por alfa 2 y la tercera fila menos 1, 0, 3 por alfa 3 y lo igualamos a la matriz nula. Cada uno de estos términos, cada uno de estos sumandos es el producto de un número por una matriz, que sería multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por el número, y luego sumamos matrices, que es sumar los elementos que ocupan las mismas posiciones. Si hacemos esto, el primer elemento será alfa sub 1 más 5 alfa 2 menos alfa 3, que lo tenemos aquí. El segundo menos alfa 1 menos 2 alfa 2 más 0, que sería este de aquí. Y el tercer elemento 2 alfa 1 menos 5 alfa 2 más 3 alfa 3, que estaría aquí. Igualado a la matriz nula, igual que antes, el primer elemento tiene que ser igual a 0, el segundo elemento también a 0, y obtenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, un sistema lineal que si resolvemos, por ejemplo, por el método de Gauss que vimos el año pasado, llegamos a la conclusión de que es un sistema compatible indeterminado. Compatible porque tiene solución e indeterminado porque hay infinitas soluciones. Alguna de esas soluciones implicará que alguno de los coeficientes, alfa 1, alfa 2, alfa 2, será distinto de 0 y por lo tanto el sistema será linealmente dependiente. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, alguna fila se podrá poner como combinación lineal del resto, es decir, como en función del resto. De hecho, podemos comprobar fácilmente que la fila 2 es igual a 2 veces la fila 1 menos 3 veces la fila 3. Y podemos poner la fila 2 en función de la 1 y del 3, como combinación lineal de la 1 y de la 3. Y el sistema sería linealmente dependiente.